Y creo que el día domingo yo voy a estar enfatizando específicamente acerca de un punto que voy a tocar ahora. Y voy a estar hablando porque eso justamente lo que el Señor nos mostró y lo que el Señor me mostró el día domingo estando ministrando allá en la iglesia de Boston. Y el día sábado también, y el día lunes aquí orando y clamando al Señor. El Señor me volvió a hablar y me volvió a indicar ciertos puntos muy específicos, y esto es lo que vamos a compartir, vamos a ir compartiendo el día domingo. Pero vamos a leer porque toda enseñanza comienza con la lectura de la palabra, y vamos a leer lo que nos dice el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 1 del verso 1 al 3. Es un texto que nosotros conocemos y que siempre lo hemos repetido, algunos lo sabemos de memoria, pero solamente en estos tres textos bíblicos hay una revelación intensa y profunda. Pero quiero que usted lo lea mientras estamos, que usted lo lea conmigo y ore, vaya repitiendo conmigo lo que dice la escritura de ese texto bíblico ahí reflejado en pantalla, o también lo puede leer directamente de su Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué pasó con los que me iban a repetir y acompañar? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. A lo que quiero enfatizar, y es lo que vamos a ampliar, no lo podemos realmente abarcar todo hoy, pero vamos a abarcar el día domingo porque hay una enseñanza muy profunda, y es esto que somos bienaventurados. Aquí hay 3 bienaventuranzas. El libro de Apocalipsis contiene 7 bienaventuranzas. Cuando usted estudia todo el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis se va a encontrar con 7 bienaventuranzas. La primera bienaventuranza que concierne en 3 características importantes, la vamos a tener en el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso número 3, y dice bienaventurado. La palabra bienaventurado tiene que ver con dichoso, con feliz, o con una persona que es grandemente bendecida. Entonces dice el que lee, el que oye y el que practica, o en otra versión, la Reina Valera dice el que guarda. Pero realmente vamos a observar que el que lee, por ejemplo, en este momento estamos predicando la palabra del Señor, yo estoy leyendo la palabra, ustedes se han unido conmigo, y entonces el que lee significa el que lee no en cualquier lugar. El que lee tiene que ver con el que está exponiendo, con el que está predicando, con el que está hablando la palabra. Cuando usted, por ejemplo, ahora se unió conmigo y todos en conjunto estuvimos leyendo esos textos bíblicos, somos bienaventurados cuando leemos, no cuando leemos en forma mental, no cuando leemos calladamente, cuando leemos en voz alta, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque si yo leo y digo calladamente, el que está a mi lado nunca va a escuchar lo que yo estoy leyendo. Entonces nunca va a ser realidad lo que dice la segunda característica de esta bienaventuranza. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando leemos, pero cuando leemos en voz alta, no cuando leemos en voz callada. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a repetir, a enfatizar, si yo leo en voz baja o callada sin que la persona pueda escucharme, entonces no podemos entrar en la dinámica el que oye y el que guarda o el que practica. Estos 3 puntos esenciales están profundamente unidos. Entonces hay unas proclamaciones y unas características tan profundas de revelación en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, del capítulo 1 del verso número 1 al verso número 6. Es interesante que muchos, cuando usted le habla y le dice tienes que leer el libro de Apocalipsis, todos llegan hasta el anteúltimo libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el anteúltimo libro de Apocalipsis en la Biblia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el anteúltimo libro de Apocalipsis? Y después de eso viene Judas. No, después de eso viene Apocalipsis, perdón. ¿Cuál es?
¿Ve que usted tiene que leer la Biblia? ¿Ve que tiene que estudiar la palabra? Ok. Entonces, muchos se confunden cuando comienzan el libro de Apocalipsis porque lo ven como un misterio tan profundo que es imposible entenderlo y comprenderlo. Sin embargo, podemos entender que es un libro profundamente de revelación que nos ministra a nosotros, y comienza el libro de Apocalipsis para animarnos, para que nos animemos. Comienza diciendo que somos bienaventurados, dichosos, más que bendecidos, cuando nosotros comenzamos a poner interés en lo que el libro de Apocalipsis nos está revelando. Lo primero que nos enseña el libro de Apocalipsis capítulo 1 es que es una revelación. Diga conmigo, revelación. Y la palabra griega de la palabra revelación la vamos a encontrar aproximadamente en 18 ocasiones diferentes en todo el Nuevo Testamento. La palabra revelación se repite sino que se repite 18 veces en el Nuevo Testamento. Y entonces es interesante que entonces dice que ahora el libro de Apocalipsis, esta es, ¿qué cosa? La revelación. Diga conmigo, la revelación. La revelación que Dios le dio a través de un ángel a Juan. Y aunque todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, el tema más importante de que comienza hasta que termina en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, todo se refiere a la persona de Jesucristo. Porque así fue la introducción. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo enviándolo por medio de su ángel. O sea, la verdad central del contenido, de la esencia, de la síntesis del libro de Apocalipsis es darnos revelación de Jesucristo en toda la expresión, majestad y todo lo que tiene que ver con Jesucristo. 22 capítulos que todo gira en derredor de Jesucristo. Por eso que nos dice la Biblia en los capítulos del libro de Apocalipsis que la revelación, el principio, el principal enfoque es que Jesucristo es el espíritu de la profecía en el libro de Apocalipsis. O sea, lo que cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, que es un libro que el enemigo no quiere bajo ningún concepto que tú estudies como iglesia y leas, es porque al entender y al estudiar el libro de Apocalipsis es la revelación única, importante, máxima que la iglesia debe tener en los días proféticos y en los días venideros de lo que tú y yo estamos viendo. Sí, la iglesia no debe interesarle otra cosa y otra razón de ser como iglesia, sino interesarnos el tema de que solamente podamos entender a plenitud quién es Jesucristo. Una mayor revelación de Jesucristo, porque es interesante esto, porque ¿qué sucede? La palabra del Señor nos dice que de una forma muy clara el Apocalipsis entonces revela verdades muy significativas, pero el peligro que la iglesia se enfrenta, a lo que la iglesia se expone, a la confrontación que continuamente la iglesia está siendo llamada a confrontar, no puede tener la capacidad de resistencia, poder y autoridad, a menos que podamos tener una gran revelación de la magnitud, autoridad, poder, gracia de que emana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente con una revelación tan clara de Jesucristo, nuestra victoria en el mundo de las tinieblas y espiritual puede ser una victoria aplastante, porque hemos entendido quién es Jesucristo. Necesitamos estudiar eso de una forma muy profunda. Entonces, ya conmigo que el tema central, según capítulo 1, verso 1, la primera parte del verso número 1, el tema central, diga conmigo, de Apocalipsis es que Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. El libro de Apocalipsis es de Jesucristo. El libro de Apocalipsis contiene la revelación de Jesucristo. Y aunque este libro sin duda es el libro de la revelación de Jesucristo, mira lo que nos dice el texto. Si alguno tiene ahí el Apocalipsis abierto, mira lo que dice el texto 16 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice el verso 16 del capítulo 22 de Apocalipsis? Si alguno lo encontró, léalo bien fuerte. Es importante entender esto. ¿Lo tienen? Léalo fuerte. Amén. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros
testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces estamos hablando que en el último capítulo de Apocalipsis el mismo Señor dice que ese ángel vino para revelar a esta iglesia quién era él. ¿Era la raíz de qué? ¿Del linaje de quién? De David. Y entonces ahí podemos observar. Entonces cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, de los primeros textos del capítulo 1, vamos a encontrar que a Jesucristo esta revelación lo presenta como el testigo fiel. Diga conmigo, testigo fiel. El testigo fiel porque resucitó de los muertos y él testifica de él lo que hizo y a dónde está ubicado y la posición realmente de autoridad que tiene junto al trono del Padre. Número 2, es el primogénito de qué cosa? De los muertos. Diga conmigo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de toda la tierra, el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. O sea, todos estos títulos encontramos solamente en el capítulo número 1. Ya comienza diciendo eso: testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, el alfa, la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, se pueden encontrar 8 referencias expresamente con relación a la persona de Jesucristo solo en el primer capítulo. Y cuando nosotros vamos a desglosar lo que es el testigo fiel y cada una de las otras 7 características importantes acerca de la persona de Jesucristo, es innumerable o es tan profundo la revelación que nos va a ministrar. Por eso que el libro de Apocalipsis revela majestad y gloria del Señor Jesucristo. Cuando tú tienes una revelación de la gloria, el poder, la majestad de la expresión, aleluya, la magnificencia con que el libro de Apocalipsis expone la persona de Jesucristo, tú no vas a estar amedrentado, ni desanimado, ni desalentado en ningún momento, sino que vas a tomar fuerza, te vas a poner en pie y vas a saber que Jesucristo, el Señor, que es Señor y Señor de nuestra vida y Salvador eterno, es majestuoso y su gloria es, aleluya, expresada en esta revelación de Apocalipsis. Si cada uno de ustedes se propusieran el mes de agosto, comenzamos recién. El mes de agosto, si usted propusiera leerse el libro de Apocalipsis de que comienza hasta que termina, los 22 textos, los 22 capítulos, es más, usted puede leer un capítulo por día y usted antes del mes de agosto va a terminar leyendo completamente el libro de Apocalipsis. Este es el consejo que le estoy dando. El libro de Apocalipsis, entonces, diga conmigo, revela la majestad y la gloria de mi Señor. Y cuando nosotros entendemos esto y comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis, hay una promesa que está inscrita y que está registrada en el libro de Apocalipsis. Dice que cuando nosotros estudiamos y atendemos a esta revelación, los cielos se nos abren y nosotros vamos a comenzar a entender, a igual como se le abrieron los cielos a Esteban, según Hechos capítulo 7, el verso 56. Ahora, ¿cuál fue el origen? ¿De quién partió la intención original de traer esta revelación en el libro de Apocalipsis? El origen divino fue Dios mismo. Y todo lo que Dios trae es de entender y es de ponerle prioridad. El libro de Apocalipsis entonces viene a ser, es un don, es un regalo de Dios, de parte de nuestro Padre eterno. Aleluya, el darnos a entender en forma amplia, profunda y reveladora el sentido más profundo, maravilloso, revelador, la recompensa, la eternidad y todo lo que tiene que ver con lo que el Padre prometió a través de la persona de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo, los 4 evangelios y las epístolas nos habla de Jesucristo, quién fue Jesucristo en su ministerio en la tierra. Pero cuando nosotros entramos en el libro de Apocalipsis de lleno a leerlo y a estudiarlo, nos vamos a dar cuenta que claramente es un regalo del Padre manifestar todo lo que es su amado Hijo.
Por eso que nosotros podríamos, y yo no tengo la menor duda, que si uno todos los recursos y la capacidad que el Señor nos ha dado, podríamos estar un año completo enseñando solo el libro de Apocalipsis. Un año completo solamente enseñando el libro de Apocalipsis. O sea, Cristo Jesús se humilló haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz en esta tierra. Claramente murió en la cruz, pero cuando Dios le ensaltó sobre todo lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, según lo que escribe Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses. Significa entonces que una de las cosas más extraordinarias que nos revela el Padre en el libro de Apocalipsis es que justamente ahí cumple lo que Pablo escribe a Filipenses. Lo ensaltó por encima de todo y le dio un nombre por encima de todo y lo puso por encima de todo. Y entonces el Padre ahora entrega por la revelación de Apocalipsis el que la iglesia pueda discernir a qué nivel de ensaltación el Padre coloca a su Hijo amado Jesucristo, prometida justamente en 3 versículos del libro de Apocalipsis, cuando nos relata acerca de esto que estoy diciendo. Ahora, ¿para quién es esta revelación? Estoy predicando y preguntando, ¿para quién es la revelación del libro de Apocalipsis? Para la persona que está en el mundo, para la gente que está lejos de Dios, para las personas que viven totalmente una vida apática, indiferente, conforme a una verdadera identidad en Cristo, para la gente que es contrario al propósito, al desafío de Dios. ¿Para quién es realmente que Dios destina la carta de Apocalipsis? ¿Para quién la destina? ¿Para quiénes? Para sus siervos, para su sierva. O sea, cuando tú tienes el deseo de servir a Dios, para ti es esta revelación. No es para el vecino de al lado, no es para la persona que aún todavía no conoce al Señor. Es para ti. Los que servimos a Dios necesitamos ser apasionados de lectores del último libro, de toda la Biblia, pero el último libro de la Biblia, Apocalipsis, me enseña a mí quién es mi Señor en toda la amplitud de su gloria, en cuerpo glorificado de gloria. Lo que hace Apocalipsis es que el Padre dice: tienes que leer esto porque vas a ser bienaventurado. Cuando lees la palabra, léelo en voz alta para el que está a tu lado te escuche, porque el que está a tu lado te va a oír. Y lo que voy a explicar el día domingo es que no es lo mismo oír que escuchar. Son dos cosas diferentes. Tú me puedes estar oyendo ahora, puedes estar oyendo el sonido de mi voz, pero no significa que me estés escuchando. Son dos cosas diferentes. Oír y escuchar son dos aspectos diferentes. Hay personas que cuando tú estás hablando hay ciertos ruidos de afuera que tú comienzas a oír, percibes el medio ambiente, sabes cuál es el oído, lo que estás recibiendo en tu oído, si es una música, si es un diálogo, si es una palabra, si es una información, tú la estás oyendo, pero no necesariamente que tú estás concentrado escuchando lo que te estás oyendo. Entonces el asunto es el siguiente, que cuando la Escritura me dice que soy bienaventurado cuando leo, pero también cuando escucho y cuando guardo, es decir, nadie, y lo voy a enfatizar en forma más amplia, nadie que no esté dispuesto a oír escuchando puede guardar la palabra. Tú no puedes guardar lo que simplemente has oído, sino guardar lo que has escuchado. Lo que diga conmigo, lo que estoy escuchando. Lo que estoy escuchando. Entonces es esto interesante, que el carácter de los primeros textos bíblicos y todo el libro de Apocalipsis, diga conmigo, es una proyección profética. Del primer capítulo hasta el último capítulo. Y es interesante que el carácter profético que la Biblia me coloca a mí en el libro de Apocalipsis dice que es un carácter profético de las cosas que deben de suceder pronto. Ahora quiero explicar esto, lo he predicado muchas veces cuando hablo del libro de Apocalipsis.
Cuando la Biblia te refiere de las cosas que deben suceder pronto, se refiere no a ese pronto que nosotros pensamos cuando esta palabra fue revelada al apóstol Juan, en esta revelación tan impactante, hace casi más de 2000 años atrás. Entonces, ¿por qué la Biblia me dice a mí que las cosas que van a suceder pronto, cuando ya han pasado 2000 años y hay muchas cosas que todavía faltan por cumplirse, o hay una porción de cosas que necesitan cumplirse? Porque cuando tú estudias el libro de Apocalipsis y vas al original griego y vas a estudiar y a escudriñar esta palabra, dice que cuando llegue el tiempo del cumplimiento y te dice las cosas que deben suceder pronto, significa que va a haber una aceleración del cumplimiento de la palabra profética cuando esto comienza a suceder. Por eso dice las cosas que deben de suceder pronto. O sea, el pronto se refiere a una aceleración. Cuando esa aceleración venga, se va a dar uno tras otro los inminentes movimientos que narra el libro de Apocalipsis. Y nosotros ya hemos comenzado en ese, yo llamaría que estamos viviendo en una forma retrospectiva, o una forma como cuando está a punto de lanzarse una nave espacial, que hay un conteo en forma regresiva. Faltan 10, 8, 9, 7 y luego llega al 1. Yo creo que nosotros estamos en un conteo de proyección profética en que ya hemos entrado. Entonces dice, van a suceder cosas en el orden divino de Dios, en la forma como Dios va a establecerlo, pero dice que las cosas que deben suceder pronto, o sea, que nosotros estamos en ese tiempo profético de cosas sucediendo pronto. Esas cosas que suceden pronto no solamente se refiere a la narración escatológica de los acontecimientos y eventos del futuro que narra el libro de Apocalipsis, sino que también va a ser una aceleración con lo que Dios va a hacer con su amada iglesia. El hecho de suceder cosas, algunas personas dicen no pasa nada, no sucede nada. Esto siempre lo están diciendo y han dicho tantas veces, pero no pasa nada. Pero sabes una cosa, hoy más que nunca creo firmemente que estamos en un tiempo de aceleración, y lo que quizás tú has visto que nunca ha sucedido, o se ha postergado, o nunca ha pasado, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender, porque te va a sorprender que tú mismo vas a quedar asombrado y vas a tener una forma de exclamación espontánea en que te vas a quedar asombrado. ¿Por qué te vas a quedar asombrado? Porque estamos nosotros entendiendo que las cosas que deben suceder pronto, vamos a entrar en ese proceso. O sea, el libro de Apocalipsis, por eso que yo amo apasionadamente. Yo cuando uno de los primeros libros que yo comencé a leer profundamente, cuando yo tenía 9 años, era el libro de Apocalipsis. Yo lo he leído no sé cuántas veces, lo he leído muchas veces el libro de Apocalipsis. Y cuanto más lo leo, más apasionado me vuelvo a ser un lector continuo del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos da unas pautas extraordinarias. Si nosotros como iglesia estuviéramos más familiarizados con el libro de Apocalipsis, estaríamos más fuertes y más en una entrega más apasionado con el Señor. Estaríamos más envueltos en todo lo que es el nivel espiritual que el Señor nos está enseñando. Por eso el libro de Apocalipsis, aunque nos habla de acontecimientos del futuro, lo pone aparte de todos los otros libros del Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, miremos claramente, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento hablan del pasado, de lo que el Señor hizo, ¿sí o no? De lo que el Señor realizó. Él nació, Él murió, Él resucitó. Hablan del pasado, especialmente cuando se relaciona a la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto habla los 4 evangelios, ¿sí o no? Que es una verdad innegable. Gracias al Señor, porque hubo un Cristo que se manifestó, que murió, resucitó, y esa es la razón porque estamos nosotros como iglesia hablando de este tema. Aleluya. No quedó inerte ni en la cruz ni en la tumba. Tenemos un Señor que vive por la eternidad, y eso a nosotros nos da estabilidad de confianza. ¿Sí o no? Nos da seguridad de lo que estamos hablando, lo que estamos creyendo. Entonces, miremos esto. Entonces, cuando nosotros miramos los otros 22 siguientes libros, eso hablan y tratan acerca especialmente de la vida corporativa de relación de la iglesia con su Dios y con su Señor amado.
Cuatro libros nos habla de lo que Jesús hizo por nosotros. 22 libros nos están hablando de la continuidad de lo que realmente es la vida, la relación de la iglesia. Pero el libro de Apocalipsis tiene alguna información, o mejor dicho, aunque tiene alguna información acerca del pasado y del presente, el libro de Apocalipsis se centra más en el futuro. Casi 80-90%, o mejor dicho, 80% del contenido de Apocalipsis tiene que ver con el futuro. O sea, por eso es que nosotros debemos de entender que el énfasis claro que el Señor da, el Dios de amor, de misericordia, en este libro de Apocalipsis es que nosotros somos santos y llamados, somos santos llamados y somos bienaventurados. Entonces significa que tenemos que ser apasionados, estudiosos del libro de Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? Es importante entonces que nosotros meditemos en esto. Quiero dejar como una plataforma establecida en esta noche de lo que vamos a enfatizar el día domingo aquí mientras estemos en el culto del mensaje, porque vamos a desarrollar específicamente el verso número 3. Verso número 3. Pero mire, interesante lo que dice el verso número 2. Dice que a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. O sea, Juan fue un testigo presencial de lo que estaba oyendo y de lo que estaba viendo en la revelación en las revelaciones maravillosas que el Señor estaba dando a través de ese ángel que le estaba entregando justamente la revelación. Pero llega un momento, mire cómo es el asunto. Llega un momento que el mensaje comienza con un ángel, pero en la continuidad del capítulo 1 termina Juan viendo la revelación cara a cara de Jesucristo mismo. Toda revelación viene de esa forma. Cuando tú te vuelves un apasionado, estudioso de conocer y de entender la revelación del libro de Apocalipsis, te vas a encontrar cara a cara con tu Señor Jesucristo. Él te va a revelar la inmensidad de la visión que Juan recibió en medio de un desierto, en medio de una isla, prácticamente ahí lejos de donde él tenía su ministerio, exilado en una isla, la isla de Patmos, y ahí él recibió claramente lo que él describe de una forma tan clara como lo que nosotros acabamos de mencionar. Y el Señor entonces le promete, es en esa revelación, a quien le estaba enviando como testigo o para que sea el instrumento de transmitir esa visión a la iglesia, la plasme y la escriba por inspiración del Santo Espíritu Juan. Entonces termina el verso número 3 con una de las más grandes bendiciones prometida de Dios para aquellos que realmente Él ha dicho. Somos bienaventurados cuando leemos, oímos y guardamos o ponemos en práctica. Es importante esto. Así que vamos en base de eso a prepararnos para el día domingo para continuar sobre esto. Porque si yo entro a desglosar el que lee, el que oye, el que practica, no nos vamos de aquí hasta las 12 de la noche. Así que gloria al Señor. Diga conmigo: Señor, úngeme, lléname y ayúdame a amar profundamente el entender y el estudiar el libro de Apocalipsis. Él determina, y con esto acabo, una urgencia prioritaria. Y él dice que el tiempo está cerca. ¿De qué tiempo se habla? ¿De qué tiempo se está diciendo? Cuando dice el tiempo está cerca, eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a seguir revelando. Pero quiero concretamente resumir tres puntos principales. Número 1, la importancia de que esto nos revela la majestad de Jesucristo. Número 2, que nos hace participantes de entender y discernir quién es Jesucristo en toda su gloria y en toda su expresión. Y número 3, nos hace un llamado de urgencia para entender que somos bendecidos cuando hacemos lo que el Señor dice a través de la palabra, y que estamos en un tiempo, diga conmigo, de aceleración.
En cualquier momento Dios lo va a sorprender. Yo digo, Señor, sorpréndeme. A medianoche, al despuntar la mañana, durante el día o en algún momento, Señor, sorpréndeme. Dios te va a sorprender. Pero tienes que tener deseo y hambre. Dios no te va a dar nada si no lo deseas. Y Dios no se va a manifestar en tu vida si tú no anhelas que se manifieste. Hay que tener hambre. Hay que tener desesperación. Porque cuando nosotros debemos de entender esto, Dios nos va a ungir con su santa presencia. Y vamos a discernir que nuestro Señor es más grande que todo lo que puede suceder en nuestro alrededor. Ponte de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Recuerden que mañana estamos aquí orando, clamando, intercediendo en horas de la mañana, muy temprano. Y que todos hagamos el esfuerzo. Nadie se me quede conversando. Váyanse rapidizo a sus casas. Nadie vaya a comer a ningún restaurante. Vayan seguido a sus casas. Yo le aconsejo que se vayan todos rápidamente a sus casas. Nadie se quede hablando, ni haciendo reuniones extra, ni haciendo estudios bíblicos, porque si no yo sigo predicando hasta las 12 de la noche. Entonces, porque mañana quiero verlos a ustedes aquí. Acuéstense temprano al llegar a su casa, porque mañana los quiero ver aquí orando y clamando al Señor. Nadie que se me duerma, nadie que venga a las 10, a las 12, a las 11. Véngase tempranito para juntos tener un tiempo tremendo de búsqueda en la presencia del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por todo lo que tú estás haciendo para la gloria y la honra de tu nombre. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser lectores, estudiosos, Señor, apasionados de todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, y que podamos discernir, Señor, la importancia por la cual tú nos enseñas que somos bienaventurados cuando leemos, oímos y guardamos. Señor, danos el discernimiento para poder comprender la profundidad de esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a meditar en ella, a creer que tu palabra es amén y que es cierta en todo aquello que tú nos has revelado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, prepáranos para el día de mañana en lo que vamos a desarrollar y hacer para gloria y honra de tu nombre. Danos un tiempo especial, un tiempo, Señor amado, de comunión, que podamos, Señor, estar en horas de la mañana aquí orando, clamando, buscando tu rostro en tu presencia divina, y que podamos, Señor amado, orar por esta ciudad, sus alrededores, por cada familia, por cada hogar, por cada uno de los habitantes de la ciudad de Miramar, para que tú comiences a ministrar, como dice tu palabra, y conforme, Señor mío, la promesa que tú has dado a tus primeros discípulos. Recibiréis poder cuando habéis recibido o hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Galilea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, queremos comenzar a ser testigos en este lugar que representa de una forma tipológica la Jerusalén, en donde estamos asentados, en donde estamos, Señor amado, haciendo la labor. Queremos comenzar en primer lugar para bendecir esta ciudad, o que tú puedas bendecir esta ciudad a través del clamor, de la oración y de la intercesión de tus hijos e hijas, de este pueblo que te ama y de este pueblo que queremos ver la manifestación poderosa de la gloria tuya derramada en amplitud, en poder y en autoridad. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que reprendemos toda sordera espiritual, para que la gente pueda oír atentamente la voz del Espíritu, Señor, que podamos atender cuando tu palabra así nos revela de una manera continua, permanente, a través de todo el libro de Apocalipsis, cuando tú, Señor, hablas y dice: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un oír mucho más intenso, más profundo de lo que la gente ha podido entender o ha podido comprender. Es un oír, Señor, con el entendimiento. Es un oír con el escuchar y discernir lo que tú nos quieres comunicar. Es un oír, aleluya, diferente. Por eso que tu palabra está hablando de un oído, de una audición, más que la audición natural, física en nuestro cuerpo, más que el sentido del oír. Estás hablando de un
un sentido de connotación espiritual. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ayúdanos, Señor, que este es un tiempo que no podamos prestar oídos a la confusión, a la maldad, a la mentira, al engaño, a todos aquellos conceptos erróneos que detienen, Señor, el desarrollo y la vida espiritual de los creyentes en ti, de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús reprendemos el espíritu de la apostasía, el espíritu del engaño, el espíritu del entretenimiento. Reprendemos el espíritu, Señor, de la contaminación. Reprendemos el espíritu de la mezcla, Señor amado, de todo aquello que se llama perversión, degradación. Y en el nombre de Jesús, cuando estamos dispuestos como iglesia a oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, no a todo el mundo, sino el Espíritu habla y dice que tenemos que tener oído cuando podemos oír lo que el Espíritu comunica a la iglesia. Esto es un desafío, este es un oír de responsabilidad, este es un oír de comprometidos en tu presencia de gloria y de autoridad. Danos, Señor, esa capacidad, ese discernimiento para no ser engañado ni confundido, ni errar el camino correcto a la eternidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos esa pasión extraordinaria. Danos, Señor, ese deseo ardiente en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y aún, Señor amado, en la disponibilidad de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable delante de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, que los oídos sean abiertos, que los oídos espirituales sean abiertos, oídos, Señor, para discernir lo que tú nos quieres comunicar. No podemos dejar que la forma del sistema diabólico, infernal, demoníaco nos vaya a impedir que podamos oír la voz del Espíritu, para saber como iglesia local y como parte de la iglesia que tú vienes a buscar, tenemos que hacer en este tiempo de desafío, de compromiso. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es en el nombre de Jesús que mientras esta palabra está siendo traída, así como lo hiciste en estos días en Colombia, Barranquilla, Señor, hazlo en esta casa para gloria de tu nombre. Que la gente sea liberada, la gente sea sanada, la gente reciba milagros y sanidades, porque no hablamos lo que nosotros queremos hablar. Tú no nos has llamado para entretener a la gente, no nos has llamado para entretener una ciudad, nos has llamado para hablar voz de Dios a esta nación, voz de Dios a esta ciudad, voz de Dios a esta región, voz de Dios donde quiera nos coloquemos y nos pongamos, Señor, sobre nuestros pies. Tú nos has llamado a hablar voz de Dios, no para entretener y distraer a la gente, sino para llevar a las personas a la sintonía del cielo, al alineamiento de la voluntad perfecta del Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, a no perder la verdadera realidad de cómo iglesia tenemos que hacer, de que como iglesia tenemos que funcionar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque los entendidos, aleluya, van a entender, y los entendidos son llamados los que tienen oídos para oír, para saber lo que el Espíritu comunica a esos entendidos que son la iglesia. Padre, ahora nos vamos, no de este lugar, aleluya, simplemente por irnos, sino que regresamos a nuestra casa, pero tu presencia va con nosotros, guardándonos en la carretera, guardándonos en el viaje.